Elegir nuestra vestimenta y crear un estilo propio son formas de expresión y actos de identidad personal que nos hacen sentir auténticos. Lo cierto es que la vestimenta no se trata de una decisión completamente individual, sino de una construcción social identitaria. Foro Valparaíso te invita a reflexionarlo a través de las obras de la colección del Banco Nacional de México. Echemos un vistazo al pasado. La ropa que utilizamos responde a un contexto social. A través de la historia y el arte podemos atestiguarlo. Mira con atención. Durante gran parte del siglo XVIII, la pintura de retrato en la Nueva España mostró el linaje y estatus de sus personajes. Estas pinturas exhibían el poder, la función social o el estrato económico de los retratados y reafirmaban su pertenencia a un grupo social determinado. Eran comunes los retratos de élites civiles y religiosas, entre los que aparecían miembros de las familias con linajes como el de San Mateo de Valparaíso, con ricas vestimentas, o retratos de las mujeres que ingresaban a conventos religiosos. Les retrataban en posturas que les confería poder, usualmente de pie, con finos cortinajes de fondo y frente al escudo heráldico al que pertenecían. Otro ejemplo donde podemos ver la vestimenta es en la pintura de castas. ¿Has escuchado hablar de este género? Fue uno de los más recurrentes en el arte novohispano y consistía en mostrar y clasificar los diferentes grupos sociales que habitaban la Nueva España. A través de estos cuadros, los habitantes españoles de la Nueva España mostraban a sus pares en Europa los escenarios urbanos, rurales y domésticos, así como la diversidad étnica del territorio. Te compartimos algunas obras de la colección del Banco Nacional de México en las que podemos ubicar estos elementos. Observa con detenimiento. La obra se llama El Parián. Representa el mercado con ese mismo nombre, que existió en el siglo XVIII en lo que hoy conocemos como el Zócalo capitalino. Por la vestimenta que llevan los personajes retratados, distinguimos los distintos grupos que conformaban la sociedad novohispana: sacerdotes, indígenas, mestizos, comerciantes o militares. Su vestimenta nos acerca a las costumbres de esa época. En el siglo XIX, el género del retrato mostraba una vestimenta siempre elegante. Trajes y joyas lujosas vestían a los personajes, pues eran los estratos acomodados quienes podían pagar por inmortalizarse en una obra pictórica. Estos cuadros fueron principalmente encargos de empresarios que así demostraban su nivel económico. Artistas como Eduard Pangré seguían dejando testimonio de la vida cotidiana y los oficios que en aquel entonces se realizaban. Más tarde, la Revolución Mexicana trajo consigo cambios no solo de orden político o social, sino cultural. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, llamados los tres grandes muralistas, exaltaron con ahínco la identidad nacional, con énfasis en el indigenismo. Tehuana, de Roberto Montenegro, retrató a la mujer indígena como signo de fortaleza y evidenció el papel activo que ejerció en la década de 1920. Mira la vestimenta y los elementos populares que integra la obra. Un jarrón de barro negro y una canasta con flores coloridas enmarcan a una mujer vestida con un traje tradicional del Istmo. Los rasgos faciales reflejan fuerza y firmeza. Vendedora de alcatraces de Diego Rivera muestra a una mujer indígena con el típico rebozo y alcatraces que, para Rivera, realza la imagen de la mujer indígena. Rufino Tamayo muestra al indígena atravesado por la modernidad, con su imagen sobrepuesta a unos cables de electricidad. Después de este recorrido, no queda duda de que la vestimenta ha jugado un papel importante en el desarrollo de la identidad mexicana. La vestimenta está en constante transformación y en cada caso es representada por una mirada particular en un momento específico de la historia. Voltea a tu alrededor. ¿Qué elementos dominan en la moda de estos tiempos? ¿Cómo crees que las personas del futuro nos perciban según nuestra vestimenta?